Un equipo de cazadores de enigmas tiene una misión. Científicos, historiadores, arqueólogos. Todos tras la pista de los enigmas de la historia. En busca de la verdad que hay detrás de los mayores misterios conocidos por la humanidad. Reyes, sultanes, académicos y buscadores de tesoros llevan siglos buscando el Santo Grial, la copa utilizada por Jesucristo en la Última Cena. ¿Pero existe aún? ¿Podría seguir intacta tras más de 2000 años? Y si es así, ¿dónde está ahora? Nuestro equipo se reúne en Londres. Los 4 cazadores de enigmas aunan décadas de experiencia en distintos campos, pero todos comparten una sola meta: poner en práctica sus conocimientos, descubrir sus orígenes y revelar la verdad. Hay misterios y luego hay misterios. Siempre me ha fascinado desentrañar los secretos del pasado. Tenemos que echar la vista atrás y separar lo que no es verdad de lo que sí lo es. Hay incógnitas eternas que llevamos más de 100 años preguntándonos y que ahora se pueden resolver. Seguirán las pistas que nos dejaron. Descifrarán los secretos del pasado. Separarán realidad de ficción. Y juntos descubrirán la verdad. Detrás de los mayores misterios de la historia. Cazadores de enigmas. Según la Biblia, antes de su crucifixión, Jesucristo compartió una comida con sus 12 discípulos en Jerusalén. Ofreció pan y vino a los 12 apóstoles, diciéndoles que eran su cuerpo y su sangre. Se los sirvió en una copa. Un grial. Académicos y buscadores de tesoros llevan siglos intrigados por una cautivadora pregunta. ¿Qué fue de la copa utilizada por Jesucristo durante la Última Cena? ¿Podría existir aún? Seas o no religioso, sigue siendo una historia fascinante. El Santo Grial me interesa sobre todo por las distintas maneras en las que la gente lo ha interpretado. Pero tienen ideas muy diferentes de lo que es y de lo que significa. La búsqueda del Santo Grial ha durado siglos. Ha dado pie a interminables teorías y alegatos cuestionables de códigos antiguos y sociedades secretas, de visiones divinas y supersticiones ocultistas. El reto del equipo consiste en buscar la verdad que hay en el mito. Creo que hay mucha gente fascinada con el Santo Grial, o al menos que conoce de su existencia. Pero la verdad, la realidad detrás de esas leyendas es algo que tenemos que desentrañar. El origen de esta búsqueda no se encuentra en las páginas de la historia o ni siquiera en la Biblia. Este misterio se originó en la literatura, en los libros. La doctora Fern Riddell es historiadora cultural, estudia las creencias e ideas del pasado y ha estado indagando en los orígenes de la leyenda del Grial. Para comprenderlo, tenemos que remontarnos al principio, a las primeras referencias que existen del Santo Grial, que serían las historias medievales de caballería, de Camelot y del rey Arturo. Las primeras referencias al Santo Grial se encuentran en un poema inconcluso, Perceval, de Chrétien de Troyes, escrito en el siglo XII. Es aquí cuando de verdad empezamos a ver una Europa fascinada por lo que fue el mito fundacional de Gran Bretaña. Chrétien de Troyes escribió varios relatos sobre la corte del rey Arturo. Arturo era un rey de leyenda, un gran guerrero que defendió Gran Bretaña con su espada Excalibur y reinó junto a una mesa redonda de nobles caballeros. El último poema de Chrétien, que no llegó a terminar, narraba la historia de un joven llamado Perceval, que se embarcaba en una misión y se cruzaba en su camino con el Santo Grial. La historia de Perceval es la historia de un joven desesperado por demostrar su valía como caballero, así que parte en una fabulosa misión. Durante su increíble aventura se topa con un castillo y frente a él ve un lago o una fosa con un hombre en un bote de pescador. Es la persona a la que llamamos el rey pescador o el rey del Grial, que era el guardián de unos artefactos excepcionales. El rey pescador invita a Perceval a quedarse en su castillo. Durante su estancia como invitado, es testigo de una procesión muy extraña. Hombres y mujeres jóvenes desfilan por las salas del castillo. Cada uno de ellos lleva extraordinarios objetos mágicos. Primero una lanza blanca que gotea sangre, después un candelabro dorado. Y luego aparece una hermosa muchacha llevando una fuente resplandeciente con piedras preciosas incrustadas.
Es la primera aparición del Grial. Esa es la primera referencia conocida al Grial. El caso es que no tiene nada que ver explícitamente con Jesucristo, y no es una copa en absoluto, sino más bien un plato o una fuente. Chrétien de Troyes no ofrece mucha explicación sobre lo que son esos artefactos ni lo que significan, pero su trascendencia es incuestionable y es lo que dota de significado a las leyendas. Poco después de Chrétien de Troyes, otro poeta francés escribió su propio relato de los caballeros del rey Arturo. Robert de Bordeaux cambió mucho la historia para hacerla explícitamente cristiana y lo convirtió en un objeto que contenía la sangre de Jesucristo y que fue cambiando de manos hasta llegar a Inglaterra. En su relato, el hombre responsable de enterrar a Jesucristo, José de Arimatea, recibió la copa de la última cena y la usó para limpiar el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Luego metió el Grial en la tumba de Jesucristo. Tras la resurrección, Jesucristo se apareció ante José y le dio el Grial para que lo custodiase. José formó una hermandad para proteger el recipiente sagrado. Al final lo llevaron a Gran Bretaña, al castillo del rey pescador. Fue ahí donde los caballeros del rey Arturo acudieron en su misión. Lo que hace Robert de Bordeaux es vincular el Grial con la sangre de Jesucristo, lo que lo convierte en un objeto de una importancia increíble. Pero estos son solo dos de toda una colección de romances artúricos que se escribieron en Europa en aquella época. Cada uno lo va adornando, añadiendo detalles a la leyenda, y no hay una versión definitiva. Es un momento cultural. Además, se escriben para un público europeo, así que esos relatos conectan países y mezclan culturas diferentes. Era una época de cruzadas europeas, en la que ejércitos de soldados y caballeros viajaron por todo el mundo conocido para luchar por el cristianismo. La primera cruzada sentó las bases de las guerras que vendrían. Tras el asedio de Jerusalén en el año 1099, la práctica totalidad de las comunidades musulmana y judía fueron masacradas, miles y miles. Aún vendrían 7 cruzadas más, y más de 5 millones de personas perdieron la vida. Enfermedades propagándose, batallas cruentas y atrocidades eran habituales. Este período del siglo XI al XIII es la época de las cruzadas, y es cuando el cristianismo intenta arrebatar el control de Tierra Santa a las culturas judía e islámica. El propósito de los relatos del Grial era el de combatir la violencia y las atrocidades que los cruzados estaban cometiendo en Tierra Santa. Era una manera de retratar a los caballeros no como saqueadores que violan y asesinan, sino como personas nobles de puro corazón en pos de artefactos cristianos sagrados. Las historias del Grial estaban escritas para los nobles cruzados. La élite estaba recibiendo la llamada de Dios para llevar el cristianismo a Tierra Santa, y entregaron sus hijos y sus riquezas por una guerra de religiones. Se calcula que solo 1 de cada 3 cruzados regresaba, a veces menos. Eran guerreros poderosos y ricos. Y era una manera de darles un lugar en el mundo y un sentido divino detrás de una violencia atroz. Esa es la gente que parte para luchar en las cruzadas y quieren creer más que nada en el mundo, que lo que están proclamando y haciendo tiene un motivo, un propósito. Pero a finales del siglo XIII, cuando las cruzadas y la Edad Media llegaron a su fin, la popularidad de las leyendas del Grial decayó. Cambiaron las modas. La Europa renacentista redescubrió a los héroes griegos y romanos, y los caballeros parecían muy simples en comparación. En el siglo XVII tenemos la historia de Don Quijote, una sátira sobre un viejo hombre de campo que intenta rememorar la época caballeresca, y muchos de esos romances antiguos se convertían ahora en parodia. Las leyendas del Grial se escribieron en una época en la que el cristianismo europeo estaba unido bajo la autoridad del Papa. La Reforma lo echó todo por tierra. Guerras de religión dividieron el continente. Los caballeros se convirtieron en asesinos y la búsqueda del Santo Grial se quedó desfasada y se olvidó. A los protestantes no les gustaban las reliquias. Adorar falsos ídolos se veía como un rasgo católico en un continente dividido por la religión. Así que leyendas como la del Grial se veían probablemente con hostilidad en las zonas de Europa donde arraigó el protestantismo.
Pero en los demás sitios tampoco funcionaban mejor. La Iglesia Católica estaba reafirmando la fe tradicional. El Grial, pese a ser un símbolo profundamente religioso, no tenía su origen en los evangelios ni en las viejas enseñanzas de la Iglesia. Así que no había lugar en Europa que diera oxígeno a las historias del Grial para sobrevivir. Durante siglos, el Grial pareció desaparecer de la imaginación de escritores y poetas. Pero pasó el tiempo y las modas cambiaron. El mito del Grial resurgió de nuevo. A principios del siglo XIX volvió con fuerza el interés por los mitos y leyendas artúricas. Y la razón es que salían de la revolución industrial. La gente había experimentado un enorme cambio social y un profundo avance tecnológico y querían conectar con una época más pura. Esa época era la de la corte del rey Arturo, de los caballeros y del amor cortés. Por primera vez en cientos de años se imprimieron nuevas ediciones de los poemas medievales. En Alemania, Richard Wagner pasó 25 años componiendo Parsifal, una ópera basada en la historia del Grial. En Gran Bretaña, reinterpretaciones de las antiguas leyendas de la mano de gente como el poeta inglés Alfred Tennyson vendieron miles de copias. Era la época del Imperio. Gran Bretaña extendía su influencia por el mundo entero, y esa versión heroica y sagrada del pasado de Gran Bretaña encajaba en una época de tanto poderío. Además, una joven reina ocupaba el trono, la reina Victoria, y construir un mundo en el que la gente persiguiera unos altos ideales era algo que atraía mucho a los victorianos. Así que se produjo un momento apasionante en el siglo XIX, donde escritores, pensadores intelectuales y ciudadanos de a pie volvieron a obsesionarse no solo con el rey Arturo, sino con el Santo Grial. El resurgimiento de las leyendas del Grial fue la reacción de algunos a los avances tecnológicos de la época victoriana. Pero esos mismos instintos científicos se aplicarían más tarde a las propias leyendas. La gente empezó a buscar lo que había detrás de esos mitos. Empezaron a buscar el Santo Grial fuera de las páginas de un libro. La copa utilizada por Jesucristo en la Última Cena. En los relatos de la Edad Media, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda fueron en su busca. Pero ¿qué verdad hay detrás del Grial? ¿De verdad existió? Y si fue así, ¿dónde podrían encontrarlo los que todavía lo buscan hoy en día? Nuestro equipo de historiadores y científicos examinan las pruebas. Tras ese largo periodo en el que casi se olvidaron, los relatos del Grial resurgieron en el siglo XIX, que coincidió con el desarrollo de nuevas ciencias. En el siglo XIX se produjo un auge del conocimiento científico en todos los ámbitos, entre los que se incluía el estudio de la antigüedad. La doctora Karen Bellinger es antropóloga. Ha seguido la pista de los buscadores del Grial en el siglo XIX. La arqueología surgió como disciplina científica para tratar de comprender a los pueblos que habían creado esos objetos en el pasado, para poner un grupo de objetos en contexto que podría contarnos una historia muy distinta de nuestro pasado. Los primeros académicos habían sido denominados anticuarios. En esencia, eran coleccionistas de objetos concretos. Pero a estos nuevos científicos, los arqueólogos, no les interesaba solo lo que era bonito o tenía valor. Sabían que hasta un fragmento roto de cerámica podía contener una pista crucial. La nueva ciencia de la arqueología avanzaba con rapidez y se realizaron descubrimientos extraordinarios. No revelaban únicamente los restos físicos de la antigüedad, sino también la verdad oculta tras algunos de los mayores mitos de la historia. A mediados del siglo XIX, un arqueólogo británico llamado Frank Calvert creyó haber identificado la ubicación de la antigua ciudad de Troya en la Turquía occidental. Famosa por los legendarios poemas de Homero, durante mucho tiempo se creyó que Troya solo existía en la mitología. Pero Calvert estaba convencido de que era real y que sabía dónde se encontraba. Compartió su descubrimiento con un alemán adinerado llamado Heinrich Schliemann. Schliemann, empresario y aplicado arqueólogo aficionado, financió inmensas excavaciones en el lugar. Lo que encontró asombró al mundo. Heinrich Schliemann hizo un descubrimiento grandioso en el yacimiento de Troya, una enorme cantidad de recipientes de plata y oro y joyas, al que denominó el tesoro de Príamo. La gente lo consideró una prueba tangible de que el mito era realidad, aquí, sobre el terreno, pruebas de lo que solo conocíamos por el poema épico de Homero, la Ilíada.
Mientras los descubrimientos de Schliemann en Troya maravillaban al mundo, había algunos que pensaban que si un relato del siglo VIII a.C. podía ser cierto, ¿por qué no otros? ¿Y la copa usada por Jesucristo en la Última Cena? ¿Por qué no buscar el Santo Grial? En 1906, un joven inglés llamado Wellesley Tudor Pole tuvo una visión. Soñó que era un monje de la antigua abadía de Glastonbury. Sería el principio de toda una vida obsesionado con el Santo Grial. Glastonbury se encuentra en el suroeste de Inglaterra y siempre ha estado muy vinculado a la leyenda artúrica. En el siglo XII, un grupo de monjes afirmó haber encontrado por sorpresa las tumbas del rey Arturo y de la reina Ginebra en el cementerio de su abadía, que recientemente había sufrido un incendio. Las leyendas medievales relataban que José de Arimatea trajo el Grial a Inglaterra desde Tierra Santa. Al llegar a Glastonbury, José enterró la copa sagrada debajo de una gran colina y fundó un monasterio. A principios del siglo XX, Wellesley Tudor Pole fue en busca de esa copa. Wellesley Tudor Pole es un personaje interesante, desde luego. Era comerciante de grano, pero siempre había sentido mucho interés por el espiritismo y lo sobrenatural. Cuando Pole tenía unos 18 años, cayó enfermo y experimentó visiones de Glastonbury y también del Santo Grial. La hermana de Pole y unos amigos fueron a Glastonbury a investigar y descubrieron algo extraordinario. En un manantial de aguas rojizas encontraron un cuenco de vidrio. Estaba hecho de vidrio azul, con adornos verdes y cubierto de pequeñas cruces. A ojos de Pole era muy antiguo. Parecía el Santo Grial. El 20 de julio de 1907, Pole lo presentó ante la prensa. El hallazgo fue un bombazo informativo e incluso gente como Mark Twain fueron a ver el cuenco, calificándolo como una de las experiencias más singulares de su vida. Pero pronto se descubrió que el Grial de Glastonbury no era más que una fantasía, un cuento que el propio Mark Twain habría estado orgulloso de escribir. Resultó que Pole no era el único que había tenido visiones del Grial en Glastonbury. Por lo que parece, unos años antes, un doctor galés había visitado Italia y había comprado allí un precioso cuenco de vidrio y decidió que debía de ser un objeto con misteriosos poderes ancestrales. Sobre 1898, aquel doctor tuvo una visión donde se le dijo que debía llevar su Grial a Glastonbury. Lo escondió en un manantial hasta que Pole lo encontró unos años después. El cuenco de vidrio era antiguo, pero ni de lejos tanto. Y no había ninguna prueba que lo vinculara con Jesucristo más allá de una visión. El entusiasmo de la prensa desapareció, pero no así el interés por el Santo Grial. En los grandes mitos, una falsa alarma solo añade más leña al fuego. Ahora más gente buscaba la verdad, pero no se basaban en visiones, sino en mitos y en folclore aún más antiguos. Los celtas fueron un pueblo de la antigüedad que se cree que llegó a extenderse por casi toda Europa, pero la expansión del Imperio Romano y más tarde del cristianismo los expulsó de sus antiguos territorios. En el siglo VI solo quedaban celtas en zonas de Gran Bretaña, Irlanda y el norte de Francia. Pero a pesar de su extensa historia, aún rondan muchos misterios acerca de los celtas. Se cree que en un momento dado los celtas llegaron a ocupar casi toda Europa, pero no tenemos mucha información sobre ellos. Y eso es porque sus enemigos solían ir tras ellos, pero también porque conservaban sus tradiciones de forma oral en lugar de escrita. Algunos antiguos cuentos celtas perduraron lo suficiente para transcribirse en la Edad Media. Los antropólogos buscaron conexiones entre esas historias y el Santo Grial. Y encontraron algo. Referencias a un caldero mágico con propiedades para otorgar vida. El caldero era absolutamente esencial en la vida celta, tanto en el sentido doméstico y cotidiano como en el de sus creencias rituales. El caldero era donde cocinaban, lavaban y se bañaban, pero poseía ciertos efectos mágicos.
Cuenta la leyenda que la hechicera Keridwen regaló a Bran el Bendito, un dios guerrero, un caldero capaz de resucitar los cuerpos de los guerreros caídos. No hizo falta mucho más en aquella época para ver una relación entre este caldero con poderes regeneradores y el Santo Grial, que supuestamente estaba lleno de la sangre de la redención de Jesucristo. Pero la nueva ciencia de la antropología volvía a intentar ubicar a Jesús y al Grial en territorio europeo. Los celtas fueron una tribu paneuropea que se sabe que mantuvieron contactos tanto comerciales como militares con el Mediterráneo oriental precristiano, pero no se tiene una imagen completa de sus creencias, ni ninguna prueba de si sus calderos regeneradores se desarrollaron en Europa o en un contexto más amplio. Pero los cazadores de enigmas no terminan de verlo. Es ir dando palos de ciego. Confiamos en que la ciencia moderna puede resolver antiguos misterios, pero algo como el Santo Grial no tiene respuestas fáciles. Nuestros cazadores de enigmas han analizado qué podría ser el Grial, pero la búsqueda del verdadero Grial continúa en la época actual. Durante el siglo XX surgieron ideas nuevas y aún más radicales. Una teoría generaría inmensas riquezas, otra llevaría a un hombre a su muerte, y una se ganaría la admiración de un dictador. Los cazadores de enigmas han examinado los orígenes del Santo Grial y los intentos en el siglo XIX para aplicar la ciencia moderna a las leyendas. Pero el Grial también ha atraído a otros pensadores radicales. Un arqueólogo, el doctor Mark Altawill, ha estado indagando. Se conocen como pseudohistorias, y aunque las teorías contienen errores claros, creo que podemos aprender mucho si nos preguntamos por qué llegaron a esas conclusiones, porque en el siglo XX la búsqueda del Santo Grial forma parte de algo más importante, uno de los capítulos más oscuros de la historia. Desde joven, el académico alemán Otto Rahn sintió fascinación por las historias de aventuras y caballeros. Su favorito era el poema escrito por Wolfram von Eschenbach en el siglo XIII. Parzival narraba la historia de Perceval, que se convirtió en caballero y emprendió la misión de encontrar el Santo Grial. De adulto, Otto Rahn estaba convencido de que el poema tenía un significado oculto. Se propuso descubrir la verdad. Le fascinaba la idea de que el Grial pudiera existir de verdad. Una de las cosas que le interesaban eran las historias que en su día se consideraron movimientos herejes o incluso ideas paganas, cuyos autores, herejes y paganos, fueron perseguidos por la Iglesia. Rahn sabía que cuando Wolfram von Eschenbach escribió su poema épico a principios del siglo XIII, la Iglesia Católica luchaba por erradicar un sector herético en el sur de Francia, que eran los cátaros. Los cátaros creían que en realidad había dos dioses, uno bondadoso y otro malvado. Para la Iglesia Católica esto era herejía. El Papa inició una cruzada para borrar del mapa a los cátaros. Tras más de 3 décadas de enfrentamientos, en 1244 los últimos cátaros se refugiaron en una fortaleza. Los arrinconaron en su último bastión, y 200 cátaros fueron literalmente a la quema por sus creencias heréticas. Pero corrió el rumor de que alguno logró escapar, llevándose consigo los fabulosos tesoros que pudo rescatar. En 1933, Otto Rahn publicó su primer libro, Cruzada contra el Grial. Narraba la historia de la caída de los cátaros y su huida con el Santo Grial. Creía que oculto entre sus tesoros estaba el Santo Grial. Ubicó lugares descritos en los poemas épicos medievales en localizaciones reales de los feudos cátaros al sur de Francia. Escribió un libro titulado Cruzada contra el Grial, que sinceramente fue un fracaso, al menos en términos de ventas. Pero el poder de los libros a veces no está en el número de lectores, sino en quién los lee. El mismo año que Rahn publicó el libro, Adolf Hitler y los nazis se hacían con el poder en Alemania. En el nuevo régimen había un hombre que compartía la fascinación de Rahn por el Santo Grial. El jefe de las SS y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, Heinrich Himmler. A Himmler le interesaba mucho ese libro, sobre todo porque encajaba bastante bien con su ideología y convicciones, que era esa especie de mundo precristiano de héroes. Himmler era un obseso de la mitología y el ocultismo. El libro de Otto Rahn era perfecto para él. Desvinculaba la historia del Santo Grial del mundo cristiano.
y lo relacionaba con una tradición alemana más antigua. Y Himmler tenía el poder no solo para hacer de Rand una figura conocida, sino también para materializar su investigación. Himmler convocó a Rand a una reunión y se ofreció a financiar la investigación del joven. Rand, en su pacto con el diablo, se comprometió a encontrar el Santo Grial, una tarea aparentemente imposible. La verdad es que fue un pelotazo para los nazis, porque supuso la entrada de Rand en las filas de las SS. Y Rand, nada conocido como académico antes de reunirse con Himmler, aceptó de buen grado, abrazó el mundo del nazismo y prosiguió con su misión de encontrar el Grial. Rand se unió a las SS y se puso a trabajar. Con el apoyo de Himmler, recorrió Europa para probar su teoría. En 1937 publicó los resultados. Fue su segundo libro, La corte de Lucifer. Básicamente le da la vuelta a la tortilla. Coge lo que había sido una historia religiosa respaldada por el cristianismo, la búsqueda del Grial, y la convierte en una especie de búsqueda anticristiana. El libro afirma que los cátaros eran en realidad arios, la raza superior de la retorcida ideología nazi. Los cátaros adoraban al lucero del alba, al portador de luz, Lucifer, y su tesoro era el Grial. Asegura además que el cristianismo lo inventaron los judíos para obligar a la gente a adorar a Jesucristo, un judío. La Iglesia se habría adueñado del símbolo del Grial, perseguido a los arios precristianos y denostado a Lucifer como el diablo. Lucifer se convierte ahora en el héroe, así que el diablo es un héroe. Esos dioses y héroes precristianos son los auténticos héroes, los que fundaron la gran civilización europea. Así que retorcieron las ideas del Grial para intentar que encajaran con su propia mitología nazi, que estaba en ciernes. Por supuesto, lo que Rand no encontró fue el Grial. A pesar de su fracaso, Himmler estaba satisfecho con el segundo libro de Rand. Incluso le dio una copia a Adolf Hitler como regalo. Pero a medida que Otto Rand ascendía en el escalafón nazi, su inquietud iba en aumento. No era el típico nazi, era gay para empezar, y quizá tuviera sus propios conflictos internos con la ideología nazi y también con lo que va viendo a su alrededor, y empieza a tener dudas. Sabía que había pactado con el diablo. Las contradicciones en la vida de Rand le estaban destrozando. Desilusionado y deprimido, en marzo de 1939, Rand abandonó las SS. Y Himmler le dijo, vale, claro, vete. Pero dejar las SS era como dejar la mafia. No se puede. Así que no es extraño que unos meses después de su renuncia apareciese muerto en una montaña. Pero lo que sabemos seguro es que ni Rand ni los nazis lograron encontrar el Santo Grial. Pero los nazis no eran los únicos que habían ido tras el Grial. Y los cátaros no eran los únicos sospechosos de haberlo ocultado. Los fundamentos del Grial como leyenda son tan ambiguos que cada uno puede quedarse con la parte que le convenga creer. Para los nazis pudo ser más un símbolo del mundo precristiano que buscar en las sombras de un pasado pagano, pero para otros solo tenía sentido buscarlo en el corazón del cristianismo antiguo, en la propia Jerusalén. Los caballeros templarios eran una orden de monjes guerreros. Fundada en 1120, su sede en Jerusalén estaba muy cerca de donde sepultaron a Jesucristo. Se dice que los caballeros se pusieron a excavar debajo de su templo en busca de artefactos antiguos. Allí, oculto en las profundidades de la tierra, creyeron haber encontrado el Santo Grial. Más tarde, cuando la Orden de los Caballeros Templarios fue exterminada por la Iglesia, escondieron sus tesoros, incluyendo, al parecer, el Grial. Se ha hablado de un lago en Polonia o de una capilla en Escocia o incluso de Norteamérica. No hay pruebas que vinculen a los templarios con el Grial. Era una organización militar, no les interesaban esas cosas. Pero existe una teoría que logra unir todo esto. Los cátaros de Otto Rand, los caballeros templarios y la idea de una historia secreta detrás del Grial. En 1982 se publicó el libro El Enigma Sagrado y se formulaba una nueva teoría sobre el Grial que sigue siendo conocida y controvertida. Los autores del libro afirmaban haber desvelado una antigua conspiración, un secreto tan peligroso que muchas personas habrían muerto para protegerlo. La teoría del libro era que en realidad el Grial no era la copa que Jesucristo había utilizado en la Última Cena, sino que era el útero de María Magdalena.
El grial era una metáfora de María, el recipiente que albergaba al Hijo de Jesucristo. El legado sagrado era básicamente la historia de cómo Jesucristo se casó con María Magdalena y luego se marchó a Francia, a Europa, para escapar de Tierra Santa. Tuvieron hijos y establecieron una dinastía que terminaría gobernando Francia. Este secreto se mantuvo a salvo a lo largo de la historia por una antigua sociedad misteriosa llamada el Priorato de Sion. El legado sagrado aseguraba que la Iglesia Católica mantuvo con esta orden una guerra que duró siglos, silenciando la verdad para evitar que los descendientes de Cristo amenazaran el poder del Papa en la tierra. Pero todo era un engaño muy elaborado. Según el libro, por eso liquidaron a los cátaros en Francia y a los templarios. Ambos custodiaban el grial. Pero es una teoría de la conspiración basada en insinuaciones e invenciones y un fraude. Resultó que el Priorato de Sion no era una antigua orden. De hecho, la fundó en 1956 Pierre Plantard, dibujante y falsificador. El problema de esa historia es que, por supuesto, fue fabricada. Pierre Plantard se inventó completamente esa historia y dejó documentos en la biblioteca para que los encontraran, documentos que al final se convirtieron en la base del libro. Plantard tenía la esperanza de cambiar la historia y presentarse como el heredero moderno de una antigua orden secreta de caballeros. No tenía ni idea de qué pasaría con su estafa. Cuando los autores de El legado sagrado descubrieron la artimaña de Plantard, se convirtió en parte de la leyenda moderna. La historia secreta de la mayor reliquia perdida del mundo. Y el mito no hizo más que crecer. Más tarde serviría de inspiración para la película y novela de éxito El Código Da Vinci. Y aunque parece algo más adecuado para una novela, su popularidad y la de otras teorías conspiranoicas sobre el grial nos demuestran una cosa, que estamos ansiosos por conocer verdades ocultas, que la búsqueda del grial nos sigue fascinando aún hoy en día. Esas teorías de la conspiración con herejes, caballeros, guerreros y sociedades clandestinas resultan apasionantes como historias, pero ¿han pasado por alto la verdad? La única prueba real respalda la presencia del grial en Jerusalén siglos después de la crucifixión de Jesucristo. Han pasado 2000 años desde la época de Jesucristo, pero la búsqueda de la copa que usó en la última cena antes de su crucifixión aún continúa. Tony McMahon es historiador. Ha estado investigando en detalle las copas identificadas hoy en día como el Grial. El Santo Grial se ha representado de muchas maneras a lo largo de los siglos. La más famosa es una copa donde se vertió la sangre de Jesús. ¿O acaso era una fuente, como parece describirla uno de los romances artúricos? ¿O una gema de la corona del diablo que se desprendió cuando lo expulsaron de los cielos? Ha habido cientos de copas identificadas como el Santo Grial. A principios del siglo XX, sobre todo, hubo multitud de testimonios que lo afirmaban. La mayoría de esas reivindicaciones no se sostienen, pero hay candidatos que creo que merece la pena examinar con mayor atención. En la costa este de España, en la gran catedral de la ciudad de Valencia, hay una pequeña capilla que contiene algo muy especial. El Santo Grial de Valencia es una copa de ágata roja relativamente sencilla, sobre un pie ornamentado y con dos asas con grabados. Y es esa copa de ágata central la que despierta gran interés. Ahora sabemos que se fabricó entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, probablemente en Tierra Santa o en Egipto. Así que en términos de localización geográfica y antigüedad, encaja perfectamente con algo que podría haber estado en la Última Cena. Si en efecto se trata del Santo Grial, lleva más de 2000 años dando tumbos de aquí para allá. Seguramente empezó en Jerusalén, desde donde se la llevaron, según la Iglesia, a Roma. Pero allí la copa tampoco estuvo segura. En el siglo III el Imperio Romano perseguía a los cristianos. En agosto del año 258, el emperador Valeriano ordenó la ejecución de todos los obispos, sacerdotes y diáconos de Roma. El papa de la época, Sixto II, fue rápidamente capturado y ejecutado.
Pero antes de morir, le confió a un joven diácono llamado Lorenzo los tesoros de la iglesia. Consciente de que las reliquias como el Santo Grial ya no estaban a salvo allí, Lorenzo se aseguró de que las sacaran de la ciudad. Se dice que llevaron el Grial al hogar de Lorenzo en España. Allí permanecería cientos de años, hasta que apareció una nueva amenaza. Sin duda, la Iglesia de la época consideró que el Santo Grial estaba a salvo. Pero más tarde, en el siglo VIII, España fue invadida por los moros del norte de África, que no eran cristianos. Creyendo que el Santo Grial volvía a estar en peligro, lo escondieron. Llevaron el recipiente sagrado hasta un pequeño monasterio en la ladera de una montaña, San Juan de la Peña, donde permaneció unos 400 años, hasta que reapareció en el año 1134 durante un inventario de los bienes de la Iglesia, donde lo describieron como un recipiente que contuvo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cáliz permaneció en el monasterio de las montañas hasta 1399. Entonces Martín de Aragón ordenó que el cáliz sagrado se trasladara a una capilla privada en su palacio de Zaragoza. Más tarde trasladaron el cáliz desde Zaragoza hasta Barcelona y luego, en 1416, a Valencia. Ahora que ha encontrado un hogar duradero en la Catedral de Valencia, la Iglesia Católica parece haber aceptado más o menos que podría tratarse del Santo Grial. Y hace poco incluso fue utilizado en las misas que oficiaron en la catedral los difuntos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. El problema que tenemos con el Santo Grial de Valencia es que desapareció durante siglos. Y la duda de que este sea el Santo Grial se pone de manifiesto por un hombre llamado Arculf. Arculf era un obispo de Alemania. A finales del siglo VII se fue de peregrinación. A lo largo de un periodo de 3 años viajó a Roma, Constantinopla, Jerusalén y Alejandría. Pero en su trayecto de vuelta por mar, una tormenta hizo encallar su embarcación en las costas rocosas de Gran Bretaña. El obispo naufragado logró llegar a Iona, una pequeña isla en las costas de Escocia donde le ofrecieron refugio en un monasterio. Arculf narró su historia a los monjes y el abad la escribió. El cáliz es de plata y tiene 2 asas a los lados. El bendito Arculf lo vio y lo tocó con sus propias manos. Toda la gente de la ciudad acudía en masa para venerarlo. Y el abad, que está escribiendo un libro acerca de objetos y lugares sagrados, anotó todos los detalles. El libro que el abad estaba escribiendo se llamaba De Locis Sanctis, es decir, de lugares sagrados. Si bien relataba con suma fidelidad el testimonio del visitante, hay que tomarlo con mucha cautela, porque no se trata de un testimonio directo. Tampoco sabemos si podemos fiarnos totalmente de Arculf, menos aún de la transcripción que hace el abad de lo que él le cuenta. Este es el problema con el que nos topamos una y otra vez con el Santo Grial. Que la historia de un posible Santo Grial se contradice con otra. Las versiones no se sustentan entre sí. O una es verdad, o ninguna lo es. Y ese es el misterio que aún intentamos resolver. Durante la primera cruzada en 1099, los europeos capturaron Jerusalén. 450 años de reinado musulmán llegaron a su fin. Pero si los cruzados encontraron el Grial en la ciudad, no hay constancia de ello. El rastro se enfría. Las expectativas de encontrar reliquias sagradas en Jerusalén y poder llevarlas de vuelta a Occidente suponían un enorme incentivo para los cruzados. Pero si hubieran encontrado el Santo Grial, tengo muy claro que lo habrían celebrado en cada una de las iglesias que hay, desde Constantinopla hasta Roma, pasando por Glastonbury. La copa que Arculf y los otros peregrinos vieron en Jerusalén pareció evaporarse. Durante siglos, su destino fue un misterio. Entonces, en 2014, 2 investigadores españoles afirmaron haber localizado el Santo Grial. En su libro Los Reyes del Grial, Margarita Torres Sevilla y José Miguel Ortega del Río sostenían que la copa sagrada estaba en España, pero no en Valencia. El nuevo candidato a Santo Grial era el cáliz de Doña Urraca, que era la hija del rey Fernando I de León.
Se trata de dos cuencos de ónice, básicamente, uno así y el otro así, y presenta incrustaciones de joyas, de oro, una muestra de reliquia medieval absolutamente ostentosa. Aunque la antigüedad, procedencia y orígenes de la copa de Doña Urraca concuerdan, sigue suscitando dudas. Aunque se trate de un impresionante ejemplo de artesanía medieval, nadie la había reivindicado nunca como el Santo Grial en miles de años. La copa se encontraba en una catedral de León y no lo han afirmado hasta hace poco. Los dos investigadores españoles examinaron documentos medievales en la Biblioteca Nacional de El Cairo, en Egipto. Los documentos relataban una historia asombrosa. Para su sorpresa, dieron con documentos que demostraban que un sultán de la España controlada por los moros en la zona de Denia había enviado grano a Egipto, que estaba bajo el control fatimí durante una época de hambruna. Y el sultán de Egipto se mostró tan agradecido que envió a España un gran cargamento de tesoros para ese sultán, especificando que entre todos esos tesoros se encontraba el Santo Grial. Las instrucciones del sultán de Egipto a su homólogo en Denia, en España, era que a su vez enviara el Santo Grial al rey Fernando I de León, como una especie de regalo diplomático con el mensaje: «Dejad ya de intentar invadirnos, os acabamos de dar el Santo Grial». Y supuestamente el Grial permaneció en León, oculto a plena vista. Su verdadera naturaleza escondida tras oro y joyas para protegerlo. La afirmación de los dos investigadores españoles acaparó titulares por todo el mundo. Y por las pruebas que nuestros cazadores de enigmas han recopilado, Tony cree que sus argumentos tienen fundamento. De todas las teorías, la del Cáliz de León es la que más me convence, porque la copa habría estado en la iglesia del Santo Sepulcro, la más sagrada de todas. Más tarde la saqueó Al-Hakam, que redujo a escombros el Santo Sepulcro y se llevó todo el botín, y seguro que se llevó el Santo Grial. Terminó en manos de otro sultán en Egipto, y ese sultán lo envió, como hemos dicho, como regalo diplomático para el rey de León. Por eso, la idea de que el Grial terminara en esa parte del mundo, una parte del mundo que era muy sagrada para los cristianos del medievo, y que la regalara alguien que se había hecho con ella de manos del hombre que redujo a escombros el Santo Sepulcro, que probablemente era donde estaba, es la más verosímil con respecto a esta copa de León. El Santo Grial sigue convenciéndonos, confundiéndonos e intrigándonos tanto, como lo hacía en el pasado. Sea lo que sea el Santo Grial, ya sea una copa, una joya o una bandeja, es lo que ese nombre significa para nosotros. Nos toca emocionalmente, nos retrotrae siglos, hasta la época de Jesucristo, hasta la crucifixión. El Grial es tal vez único por ser uno de esos artefactos icónicos que mucha gente ha tratado de encontrar, pero por razones totalmente diferentes. Para mucha gente el Grial es un elemento muy tangible y muy real que los conecta con Jesús. Así que hay un elemento visceral que nos conecta con un objeto material con valor religioso. Y por eso ha perdurado. Desde los caballeros de la mesa redonda hasta la actualidad. La búsqueda del Grial es nuestra búsqueda, como seres imperfectos que somos, de algo puro, de algo que quizás sea imposible, pero es algo que no podemos evitar buscar. Tocar lo divino.